El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Familia querida, feliz y bendecido lunes 5 de junio. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y está tomado del capítulo 12, versículo 1 al 12 del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado y a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hagámonos esta pregunta: ¿por qué los enemigos de Jesús, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos y los amigos de Herodes, se oponían a Jesús? Familia, resulta que hoy Jesús nos explica por qué los enemigos se oponían a él. ¿Y cómo lo explica? Con una hermosa parábola. Se trata de unos viñadores que reciben una propiedad para administrar, pero se adueñan de esa propiedad. Entonces el dueño envía mensajeros, pero los maltratan porque quieren quedarse con esa propiedad. Luego el dueño envía a su hijo diciendo: a este lo respetarán porque es mi hijo. Pero resulta que tampoco lo respetan y más bien dicen: matémoslo y nos quedamos con la herencia. Familia, ¿qué nos quiere decir Jesús con esta parábola? Vea, los bienes que tienen esos viñadores malvados los han recibido del dueño, pero luego esos viñadores malvados prefieren esos bienes al dueño. Es decir, familia, nos convertimos en enemigos de Dios cuando preferimos las cosas que Dios nos ha dado al Dios que nos ha dado todas las cosas. Por eso San Agustín define el pecado como: le doy la espalda a Dios para volverme a sus criaturas, pero resulta que esas criaturas han sido creadas por Dios. Así también estos viñadores malvados prefieren la viña, pero esa viña, ¿quién se las ha dado? Pues el mismo dueño. Familia, entonces el pecado es cuando se prefiere las cosas que Dios nos ha dado al Dios que nos ha dado todas las cosas. ¿Cómo termina el Evangelio? Familia, el Evangelio termina diciendo que los enemigos de Jesús, que se dan cuenta que esa parábola va por ellos, va para ellos. ¿Por qué? Porque los enemigos de Jesús se habían apoderado, se habían apropiado, se habían adueñado de la interpretación de la ley, es decir, de la interpretación de la palabra. Porque los enemigos de Jesús se habían apropiado, se habían adueñado, se habían apoderado del templo y lo estaban convirtiendo, mejor dicho, lo habían convertido en un negocio. Porque los enemigos de Jesús se habían apropiado de las cosas de Dios y entonces ahora habían preferido esas cosas al Dios que les había dado todas esas cosas. Por eso, familia, el pecado siempre, o mejor, la raíz del pecado es siempre preferir las cosas que Dios nos ha dado al Dios que nos ha dado todas las cosas. Por eso, familia, pidámosle hoy al Señor que nos dé espíritu de conversión, que nos dé el don de la conversión para colocar a Dios en el primer lugar. Porque ¿cuál es el lugar que le corresponde siempre a Dios? El lugar que le corresponde a Dios
es siempre el primero. Familia querida, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir este video para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga llegando a más personas, a más corazones. Familia, la fe nos une. Chao, un abrazo grande para todos.